Con solo 16 años era súper promiscua y me encantaba lucir mi cuerpo. Los hombres siempre estaban encima de mí, pensando que era mucho mayor. Y me encantó la atención, la validación. Me sentí hermosa. Me sentí querido, deseado, necesitado. Y en algunos casos, amado. Entonces me volví adicto a ello. Adicta a coquetear con chicos mayores o a que la abucheen cuando camina por la calle. De vez en cuando daría mi número. Pero nunca dejé que la situación llegara a algo sexual o inapropiado, porque sabía que los metería en problemas. Quiero decir que solo tenía 16 años y todos pensaban que era mayor. Pero un día lo llevé demasiado lejos. Conocí a este chico de 40 años en el gimnasio y se me acercó. No me pidió mi número ni nada. Solo me dijo que tenía una hermosa sonrisa y que le encantaría saber mi nombre. Le devolví el coqueteo, como siempre hacía, y le di mi número. ¿Por qué? Como él no me preguntó, supuse que era seguro. Supongo que era mi forma de coquetear. No tenía intenciones de responderle el mensaje de texto. Sabía que era mucho mayor y estaba mal. Pero más tarde ese día, me encontré pensando en él como loca. Me sentí tan atraído por él. Sentí esta conexión natural y fue increíblemente fuerte. Entonces le envié un mensaje de texto. Me dije a mí mismo que no dejaría que esto llegara demasiado lejos, pero no podía parar. Los mensajes de texto se convirtieron en breves llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas breves se convirtieron en llamadas telefónicas de 5 horas por la noche. Lo siguiente que supe fue que estábamos juntos en el gimnasio y él me estaba invitando. Dudé, pero finalmente fui a su casa. La primera vez hablamos un rato. Nada sexual. Nada inapropiado. Nunca me presionó, ni siquiera mostró intenciones de querer o necesitar sexo de mi parte. Pero me dijo algo bastante serio. Me dijo que se estaba muriendo de cáncer. Un tumor cerebral. Y que no le quedaba mucho tiempo. Esto me dolió muchísimo. Me quedé destrozado. Con el corazón roto. Conocí a este chico, que me trató como a una reina. Y ni siquiera quería sexo conmigo. Claro, era mucho mayor. Pero mi pequeño de 16 años lo consideró una fantasía hecha realidad. Pero entonces, de repente, ¿va a morir? Así que unos días después, fui yo quien me encontré deseando desesperadamente que él me quitara la virginidad. Pensé que si no tenía relaciones sexuales con él ahora, o pronto, tal vez nunca volvería a tener esa oportunidad. Quiero decir, se está muriendo, ¿verdad? Y me dije a mí mismo que era algo de una sola vez. Seré muy cuidadoso para que nadie se meta en problemas. Me escabulliré, iré a su casa y todo estará bien. Así que eso es exactamente lo que hice. Salí a hurtadillas de mi casa, vistiendo lencería debajo de una camiseta grande y conduje hasta su casa. Le dije en ese mismo momento que quería que me quitara la virginidad. Incluso me preguntó si estaba seguro y le dije que sí. Estaba muriendo, así que me sentí mal. Y además, qué puta historia para contar, ¿no? Pensé en ser una mujer adulta, casada y con hijos, pensando en secreto en la fantasía que una vez viví, con un hombre que estaba muriendo. Para mi pequeño de 16 años, eso sonó como una historia llena de pasión, emoción y comportamiento loco / arriesgado. Entonces estaba seguro de que era lo que quería. Entonces me quitó la virginidad. Era gentil y amable. Y, si es seguro decirlo, en general fue sexo increíble. Pero ese no es el punto de esto. El punto es, que no se estaba muriendo. No tenía ningún tumor cerebral. No creía que yo fuera mayor, él sabía que yo tenía 16 años. Casi desde el principio. Encontró mi Facebook, como descubrí más tarde. Esto no era una fantasía ni una historia que contar. Esto fue una violación. No fue el típico tipo de violación agarrada en un callejón oscuro y forzada violentamente. Fue bastante normal. Chico conoce a chica. El chico piensa que la chica es bonita y llega a conocerla. La invita a su casa, ambos consienten en tener relaciones sexuales. Y boom. Tienen sexo. Excepto que esta vez vino con un pequeño giro. Era manipulador. Él sabía todo lo que quería escuchar. Él sabía lo que yo quería. Sabía que yo era una chica de 16 años vulnerable e insegura, que solo intentaba entender lo que significaba el amor. A los 16 años, pensaba que el amor era simplemente ser lo suficientemente hermoso como para que los chicos me quisieran. Y él lo sabía.
Sabía que yo era una adolescente promiscua que caería directamente en su pequeña trampa. ¿Se aprovechó de mí? ¿Estuvo mal por mi parte coquetear con chicos mayores cuando solo tenía 16 años? Absolutamente. Mirando hacia atrás con la claridad que da el tiempo, entiendo que era increíblemente peligroso. Tenía el potencial de alterar vidas y, en mi mente de aquel entonces, incluso temía meter en problemas a hombres que yo consideraba inocentes. Entonces, ¿aconsejo este comportamiento? Joder, no. Pero aquí reside la verdad que solemos ignorar. Tenía 16 años, a esa edad. El cerebro aún está en desarrollo, la búsqueda de validación es un motor ciego y la percepción del riesgo es un concepto borroso. Como todos los adolescentes del mundo, cometí errores graves, decisiones de mierda que hoy me hacen estremecer. Pero eso es, trágicamente, lo que hacen los adolescentes, explorar límites que aún no comprenden. Sin embargo, cometer un error de juicio no es una invitación al abuso, ni invalida la responsabilidad de un adulto. Independientemente de mi imprudencia adolescente, se aprovecharon de mí. Fui violada. Y lo más aterrador de todo es que ni siquiera lo sabía mientras estaba ocurriendo. Cuando mis padres finalmente se enteraron y acudimos a la policía, me encontré con un muro de validación que no podía procesar. Todos dijeron que no era culpa mía. Mis padres lo hicieron. La policía lo hizo. Mi terapeuta lo repitió una y otra vez. Pero yo no les creí. ¿Cómo podría ser su culpa si yo había orquestado el encuentro? En mi cabeza, el guión del autoodio era perfecto. Él pensó que tenía 18, ¿verdad? Yo quería tener sexo, ¿verdad? Yo acepté, ¿verdad? Esto no puede ser una violación, ¿verdad? Durante meses, viví bajo el peso de esa lógica distorsionada. Me sentía asqueada, manchada por una supuesta complicidad que, en realidad, era una construcción de mi propio trauma. Me odiaba por haber permitido que la línea se cruzara, sin entender que un menor no tiene la capacidad legal ni emocional de otorgar un consentimiento genuino ante la manipulación de un adulto. Me tomó un tiempo agónico ver la verdad. Descubrí que el escenario no fue un accidente de juventud, sino un diseño premeditado. Descubrí que él no era la víctima de mi engaño sobre mi edad. Él supo desde el primer segundo que yo tenía 16 años. Me manipuló usando mis propias inseguridades y mi deseo de parecer adulta como un arma en mi contra. Aquella conexión que yo creía haber forjado era, en realidad, una técnica de grooming perfectamente ejecutada. Lamentablemente, mientras escribo esto, una situación idéntica le está sucediendo a otra joven en algún lugar. Otra chica que cree que tiene el control, que piensa que es madura para su edad y que terminará cargando con una culpa que no le pertenece. El objetivo de este relato es romper ese ciclo y crear conciencia. La violación no siempre es violenta o contundente. No siempre hay moretones físicos ni gritos en un callejón oscuro. Si estás pasando por esto, escucha lo que yo no pude oír. Tu imprudencia no es una licencia para que te dañen. Tu edad era su responsabilidad, no la tuya. No tienes que cargar con el peso de su crimen.